¿Qué es exactamente la Unión Europea? ¿Cómo se manejan estas contradicciones? ¿Cuáles eran los objetivos que estaban manifiestos en ese Tratado de Maastricht? ¿Realmente ha habido una deriva? ¿Esto ha sido siempre la Unión Europea? Vamos a comenzar con Adrián Celaya. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación, Carmen. Bueno, vamos a ver. En principio, yo creo que habéis hecho muy bien situando un punto de inflexión en el propio Tratado de Maastricht, porque efectivamente la Comunidad Europea tenía antecedentes y ya a la hora de definir lo que es su configuración, independientemente de factores geopolíticos o de relaciones internacionales, hay un factor muy importante que está presente desde el principio, es el peso desproporcionado que las grandes empresas, las grandes corporaciones europeas e internacionales tienen en la propia configuración europea y en la gestión de las políticas definidas y aplicadas por ella, ¿no? Esto es algo que se dispara a partir a partir precisamente del Tratado de Maastricht, que no es casualidad que se produzca, que se negocie en el año 92 para entrar en vigor en el 93, ¿no? Estamos justo al final de la Guerra Fría, que es un auténtico punto de inflexión a partir del cual estas corporaciones, grandes corporaciones que tienen una influencia tremenda en Occidente en general, pierden, vamos a decir que pierden la vergüenza. Es decir, hasta entonces, de alguna forma, por razones internas, como el gran peso de movimientos sociales internos como el movimiento obrero y externas como era la situación de Guerra Fría, pues había que tener ciertas contemplaciones que desaparecen en el momento en que termina la Guerra Fría. Y esto se despliega en el ámbito geopolítico clarísimamente, a partir de la doctrina Wolfowitz en Estados Unidos. Y en el caso europeo, el punto de inflexión es muy claramente el Tratado de Maastricht, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en Europa a partir del Tratado de Maastricht podemos interpretarlo desde el punto de vista normativo, de definición política, pero también de configuración interna, que es algo muy importante, porque en el conjunto de Occidente, a partir de los años 90, se produjo un proceso de reconfiguración política que ha incidido sustancialmente en las políticas que se han aplicado no solo en la Unión Europea, sino en los propios Estados europeos. Es decir, una clase política que relativamente plural hasta durante el conjunto de la Guerra Fría, pues se convierte en una clase política muy, digamos, prácticamente a través de sucesivos procesos de consenso durante los años 90 se convierte en una clase política claramente unificada a través de eso que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, en lo que hay distintas corrientes que se llaman a sí mismas de izquierda, derecha o centro, pero todas empiezan a aceptar el marco de lo que luego se llamó el neoliberalismo, que tiene sus orígenes anteriores, pero se extiende de una forma abierta al conjunto de Occidente en los años 90, ¿no? Esta extensión es en parte, responsabilidad de la construcción de la Unión Europea, que fue un instrumento fundamental de la expansión del neoliberalismo al conjunto de Europa, pero esto es importante decirlo, no único. No único porque también los estados hicieron sus apuestas en esta dirección y encontramos tanto detrás de la Unión Europea como detrás de los estados pues un problema de fondo de esta unificación ideológica e incluso cultural que consiguen las grandes corporaciones a través de distintos medios, como la privatización de las grandes televisiones, la concentración de los grandes medios internacionales y al final esta configuración o esta cohesión, esta unificación ideológica alrededor del neoliberalismo es lo que ha marcado Europa a partir de entonces, ¿no? Claro, una unificación ideológica como consecuencia de la cual no solo se han desarrollado políticas en base a los intereses de las grandes corporaciones, sino que estas políticas han salido fatal, ¿no? Han salido muy mal. Es decir, incluso desde un punto de vista que prescinda de los distintos intereses de los sectores sociales europeos, la verdad es que todo ha salido mal en Europa en los últimos 35 años, ¿no? A partir del final de la Guerra Fría o a partir del Tratado de Maastricht, más o menos, ¿no? Es decir, si lo miramos desde un punto de vista cultural, si lo miramos desde un punto de vista social o ideológico, ya lo he comentado,
y si lo miramos desde un punto de vista económico. Es decir, no es ya solo que perdiéramos los niveles de crecimiento de la época de esa época dorada del capitalismo que terminó en los años 70, sino que a partir de ese momento los niveles de inversión empresarial han ido progresivamente a menos, los niveles de crecimiento de la productividad también, de tal forma que en los últimos 20 años estamos en una situación de estancamiento estructural, es decir, con crecimientos de la productividad anualmente inferiores al 1%, lo cual es una situación de estancamiento, ¿no? Esto nosotros lo solemos comparar, y para que la gente nos entienda, con lo que pasó en los últimos años de la Unión Soviética, que siempre hemos pensado que colapsó porque el sistema no daba, el sistema económico no daba más de sí, y sin embargo, hasta el último momento mantuvo niveles de crecimiento superiores a los que la Unión Europea está teniendo en los últimos 20 años, ¿no? Bien, esto ha llevado a una situación en la que al final el conjunto de los analistas, mientras antes eran los analistas críticos del neoliberalismo, ahora es el conjunto de los analistas los que están pensando que el neoliberalismo o no ha funcionado nunca o está agotado, ¿eh? Y por lo tanto que hace falta un modelo nuevo. Yo creo que ya hay un consenso muy amplio en este sentido, y otra cosa es ese consenso en qué dirección va, que es lo que habrá que analizar cuando pensemos en el futuro. Pero esto que lo he comentado desde el punto de vista económico, pues podemos verlo también en el ámbito geopolítico, donde la Unión Europea ha sido un instrumento clave de la OTAN en sus posicionamientos con respecto al resto del mundo. Y bueno, creo que se me está terminando el tiempo, si no me lo he pasado ya. Entonces dejo la palabra a mis dos compañeros para que desarrollen otros temas si quieren. Bueno, le doy la palabra a Clara Chatelo. Bueno, yo creo que podemos definir muy simplemente la Unión Europea como una máquina antihumanista, como un mecanismo deshumanizante que puso las reglas del mercado antes de las reglas sociales, la- las mercancías, los servicios antes de los seres humanos y también las reglas económicas antes de las relaciones sociales, porque lo que vimos, como dijo antes el compañero, lo que vimos con el Tratado de Maastricht fue una, eh, ¿cómo decir? Que las reglas los parámetros de Maastricht eh, pusieron el fin, terminaron con el Estado social. Y esto tuvo como consecuencia que la, mm, la- los sueldos de los trabajadores, de las familias, se bajaron. eh, Tuvo un mecanismo para que ¿cómo decir? La explotación de los trabajadores se puso como reglas, porque también los derechos de los trabajadores, los sindicatos, ¿cómo se dice? Se arretraron, se pusieron más atrás. Esto es para las reglas de Maastricht. Y, y por esto yo creo que muy simplemente la Unión Europea, la, la prometieron como si fuera una unión de los pueblos, en cambio es una unión de los mercados, una unión económica, una unión de las mercancías, eh, lo que provocó en Europa en todos estos años fue la misma doctrina del choque que en pocos años la dictadura de Pinochet puso en Chile o el régimen de Yeltsin puso en la ex Unión Soviética. Entonces, la consecuencia fue igualmente un sistema dishumano, un sistema súper capitalista donde los trabajadores no tienes derechos, ya no hay un estado social, no hay gastos para la salud, no hay derechos para las personas
Solo que lo que se pasó en Chile, lo que se pasó en Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, en Europa se pasó en 30 años. Fue como un laboratorio del neoliberalismo, pero yo creo que nunca tuvo alguna chance que este proceso podía dar cualquier forma de éxito. Con esto entiendo un éxito para una sociedad mejor. El único éxito que tenía este proceso es lo que estamos viendo, unas democracias que están completamente vacías de sus principios, donde las personas ya no son, no tienen ningún poder, no tienen ninguna soberanía, sino que los mercados tienen soberanía, los bancos tienen soberanía, la sociedad de la productora de armas tiene soberanía y esto era de cualquier forma. Esto era lo que se estaba desarrollando cuando se puso el tratado, cuando se puso el tratado de Maastricht, cuando empezó la, el proyecto de la Unión Europea, que era un proyecto para bajar el poder de los pueblos y para que la experiencia de la socialdemócrata en algunos países de Europa, como por ejemplo Italia, donde gracias a las luchas de los trabajadores del Partido Comunista se habían logrado unos derechos para acabar con todo esto. Esto yo creo que fue la que es la Unión Europea y no hay ninguna posibilidad que se pueda reformar. Muchas gracias, Manolo. No, yo empezaría por una butada, ¿no? Le preguntaron una vez a Jacques Delors qué era la Unión Europea, ¿no? Y decía Jacques Delors, que fue clave en esto del Tratado de Maastricht, le preguntaron una vez qué era la Unión Europea y decía que la Unión Europea era un ovni, un objeto político no identificado. Bueno, eso lo hemos ido identificando cada vez más porque a partir de Maastricht se produce una inflexión. ¿Cómo entender la Unión Europea después de Maastricht? Como el modo específico de concretar el nuevo orden internacional unipolar dirigido por los Estados Unidos a la nueva situación después de la derrota de la Unión Soviética. Insisto, se trata de concretar el nuevo orden internacional que emergía con la derrota de la Unión Soviética y de la URSS y sobre todo bajo el modelo y la hegemonía norteamericana, que es lo que hemos llamado, por un lado, neoliberalismo, y que luego se fue concretando en eso que se llamó globalización neoliberal o globalización capitalista neoliberal. ¿Cuál es el centro de esa construcción? El de esta construcción, a mi juicio, es básicamente una reacción contra el modelo social y político europeo que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la idea fundamental de este nuevo orden es poner fin a eso que se llamó los 30 años gloriosos, poner fin a la experiencia política, social, a una forma específica de relacionar política y Estado, Estado y sociedad, conflicto social, donde el protagonismo era fundamental de las clases trabajadoras y su peso estructural en la economía y en la política. El objetivo real era derrotar ese modelo, liquidar ese modelo y hacerlo en un proceso político. La clave era desmontar el Estado-nación, desmontar el Estado nacional y su específica concreción después de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que se ha llamado el constitucionalismo social. Es decir, de una u otra manera, el intento de embridar al capitalismo en base a procesos sociales y a un control social y estatal de los grandes poderes económicos. Eso es lo que se aprovechó. Pues este intento, el que se consiguió, el que se puso en pie,
para desmontar básicamente los fundamentos de la política que nació en Europa del conflicto de clases después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron sus concreciones fundamentales? 3, básicamente. La primera concreción fue, de facto, la constitucionalización del modelo neoliberal. O sea, a partir de ahí, solamente había no ya solo un pensamiento único o una clase política única, sino que lo que había era un modelo económico único, individualmente obligatorio para cada Estado y límite a cualquier proceso de soberanía popular. Ese era, a mi juicio, el primer rasgo. El segundo rasgo fundamental era podríamos llamar, la desterritorialización del poder democrático. Si la democracia empezó a dejar de ser un modelo político enraizado en la sociedad y se convirtió en un modelo más o menos ambiguo, una especie de norteamericanización de la vida pública, que al final lo que consiguió era el objetivo fundamental, lo que consiguió fue debilitar, fragmentar la soberanía popular. Es un viejo proceso muy conocido. Ya lo defendió von Hayek en el año 38 del siglo XIX, en aquello que se llamó el federalismo económico. El centro mismo del modelo neoliberal es muy simple, es quitarle a la soberanía popular la dirección de la vida económica, de la vida pública. Y por lo tanto, despolitizar la economía imponiendo un modelo económico único donde la soberanía popular no pueda controlar la vida económica y desde luego limitar los poderes de los grandes poderes económicos. Este es un dato básico, es el dato fundamental del modelo de construcción. Y hay un tercer elemento que queda claro siempre, pero que nunca se dice porque parece tan evidente que de una u otra manera lo damos por supuesto, pero que ahora, precisamente ahora, está muy claro, que es la subordinación estructural de la Europa que nace con Maastricht, no a una mayor autonomía, sino a una mayor dependencia de ese orden internacional que Estados Unidos impuso. Es decir, Maastricht lo que hace fundamentalmente es desmontar el modelo político-social de los estados nacionales construidos después de 2 gravísimas guerras, lo desmonta y por otro lado, y esta es la clave, hace que los principios de ese nuevo orden sea la Unión Europea lo que lo aplique. Conclusión, subordina estructuralmente a la Unión Europea a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y a partir de ahí, y termino, hay como un doble proceso que nunca se debe de dividir. La integración europea está estructuralmente ligada a la ampliación y el desarrollo de la OTAN. No son dos cosas distintas, es un mismo proyecto político y estratégico y un modo de organizar el mundo según los intereses estratégicos de Estados Unidos. El Viejo Topo es una revista, una editorial y ahora, gracias a vosotros, un canal de YouTube completamente independiente. Si quieres ver más vídeos como este, por favor, suscríbete y dale pulgar arriba. Si aún no nos conoces, échale un vistazo a nuestros libros, revistas y artículos habituales. Gracias por acompañarnos.